Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este Pueblo Abierto. Ya saben, ese espacio que abrimos cada jueves, tanto para Canal Sierra de Cádiz como para Andaluz Sierra, en el que nos gusta hablar en profundidad de política, de esas gestiones que se llevan a cabo en nuestros ayuntamientos, en nuestra comarca, también en la provincia en ocasiones, y como no, también de proyectos políticos. Esta noche vamos a comenzar hablando precisamente de eso, de un proyecto político que comenzó como una plataforma ciudadana, que comenzó planteándose como una alternativa a los gobiernos actuales a diferentes niveles. Es lo que más nos ocupa a nosotros en lo local. Bueno, pues comenzó con una fuerte implantación en algunos municipios de la sierra. Es cierto que en otras no, y en esa línea poco a poco hemos ido conociendo últimamente que más grupos se van adhiriendo a este proyecto. Hablamos del proyecto de Andalucía por sí. Algunos dicen heredero del Partido Andalucista. Bueno, es cierto que algunas personas estaban en el Partido Andalucista, que ahora van a estar algunos de ellos en Andalucía por sí, pero es cierto que Andalucía por sí como proyecto creo que es un proyecto nuevo, abierto a la ciudadanía, y seguramente nos lo podrá explicar mucho mejor quien hace las veces de coordinador de este proyecto, elegido por sus compañeros, y quien ha llevado todo el proceso de convertirse desde plataforma ciudadana a partido político, proceso que entiendo que no habrá sido fácil. Ya lo tuvimos con nosotros hace algunos meses hablando de precisamente esa plataforma ciudadana que ahora ha dado el paso a partido político. Hablamos de Joaquín Bellido. Muy buenas noches, Joaquín. Muchas gracias. Yo decía plataforma ciudadana, que bueno, que llega el momento en que considera que hay que dar el paso también, ¿no?, para ser grupo político. Efectivamente, nosotros cuando empezamos a trabajar o a rodar como plataforma ciudadana, lo que buscamos era que Andalucía contara con un instrumento útil político. Entendemos que la política como instrumento para solucionar los problemas de los andaluces, y sobre todo había diferentes inquietudes, ¿no? Recuerdo las elecciones del 20 de diciembre, las nacionales, ¿no?, cuando esa misma noche electoral ganaba las elecciones Mariano Rajoy, y en la misma noche pues alguien que se había abanderado el 15M y los problemas sociales se lanza pues hablando, por ejemplo, del problema territorial. Durante el día habíamos echado en falta una papeleta, ¿no?, un partido político al que votar que tuviera una bandera, una seña de identidad propiamente andaluza y con conciencia andaluza de forma exclusiva. Y esa noche pues se confirmaban los temores, la necesidad de que defendieran Andalucía, ¿no? De todo el discurso, 60 minutos, o sea, el 60%, 70% del discurso de la noche electoral de Pablo Iglesias fue debate territorial, y los problemas sociales, desahucios, quedaron en un margen. Ahí comienza la plataforma. Hay un manifiesto que se pone en marcha el 28 de febrero, y a raíz de ahí pues empezamos a buscar adheridos a una causa que buscara renovaciones en las instituciones democráticas. Hablaba de construir un proyecto, se respetara los derechos y los intereses de Andalucía, y en eso nos movimos, y en eso estuvimos pues prácticamente hasta el verano, que hubo otras elecciones generales. Entonces, a raíz de ahí hubo ciertas inquietudes, porque claro, nos cogía un poco comenzando, y hubo un debate interno, incluso de propuestas de gente que para que acudiéramos a las elecciones, pero no estábamos preparados. No, el 26 de junio nosotros dijimos que lo planteamos a los que estaban adheridos y formaban parte del partido. Bueno, no era partido de plataforma. Y lo cierto es que después de esas elecciones la gente dijo, mira, en este no acudimos o no pero acudimos. Y la gente dijo, no, futuro? De acudir nada. Se dijo que no, e incluso se volvió a recibir por parte de los adheridos la posibilidad de que a partir de ahí pues se gestara, digamos, el partido. Y así fue un verano en el que fue muy loco. Se eligieron a las personas que iban a formar parte de una gestora, y que diera lugar a la organización de un congreso donde se aprobara unos estatutos y una declaración política. Y a partir de ahí, bueno, pues los siguientes pasos han ido pues estar presentes en las diferentes localidades, ¿no? Y en eso andáis, ¿no?, en seguir creciendo en localidades, no a cualquier precio, o sea, no queréis estar... No. Nosotros evidentemente lo que queremos es crear proyectos. Una de las bases importantes que nosotros creemos que deben existir dentro de las localidades que exista proyecto, presentar
un partido, una lista electoral por presentarla, no es la intención, sino que aquí la intención es, bueno, estar presente porque hay una necesidad de defender los intereses de cada uno de los pueblos y por supuesto por Andalucía, ¿no? Porque el proyecto es un proyecto andaluz y de exclusiva obediencia a Andalucía. A partir de ahí, pues estaremos donde la sociedad nos demande que estar y por tanto nosotros no vamos a forzar estar en ninguna localidad por estar, ¿no? De hecho, yo decía que algunos miembros del Partido Andalucista han terminado en esta plataforma, posteriormente partido. Es cierto que otros han ido a otras opciones, por eso yo decía que no sois herederos en sí, ¿no? Porque no, es cierto que ha sido una decisión más a título personal que como formación, ¿no? Claro. No en la formación se va a esta formación. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en la Sierra pues tenemos a Bautista, por ejemplo, un Ubrique que ha dado el paso, vio la opción de un partido y un proyecto político de corte andalucista y evidentemente ahí se ha sumado Bautista de Ubrique, lo mismo Juan Luis Morales de Villamartín, Rafa Ensemetení, que está de alcalde, y bueno, hay gente, el andalucismo evidentemente ha ido con esta opción, aunque también es cierto que hay muchas más opciones que han surgido y que algunas han optado incluso por un partido local y bueno, pues cada uno ha ido cogiendo el camino que ha querido, claro. Pero bueno, pero es cierto es que para nosotros es un orgullo, por ejemplo, pues que Juan Luis Morales, por ejemplo, pues haya decidido entrar aquí también, ¿no? Y no otro, que se escuchaban otras opciones, incluso de partidos generalistas que hacían ofertas y demás para que entraran en otras formaciones, pero finalmente ha decidido el camino de Andalucía por sí. Pues sí, es que lo que te digo, es que surge una opción andalucista y algunos pues se han manifestado su intención de formar parte del partido y se han puesto a trabajar de cara pues a esa implantación para que estemos presentes prácticamente en toda la provincia. Nombrabas precisamente lugares donde más fuerte ha estado el andalucismo en la sierra en las últimas décadas, podemos decirlo, y precisamente es ahí donde vosotros habéis encontrado mayor abrigo al principio, ¿no? Caso, por ejemplo, de Villamartín, donde se gobierna, Setenil, donde también gobierna el Partido Andalucista, Prado del Rey, donde está en gobierno, aunque no se tenga la alcaldía, pero se forma parte del gobierno municipal. Y hay otros lugares como Borno, como Espera, que tendrán que venir después, porque en otra época incluso también han formado parte de gobiernos. Entiendo que iréis dando paso en ese sentido en esas poblaciones, pero una de las que habéis dado los últimos pasos también ha sido Narcos, ¿no? Donde finalmente tenéis una opción. Efectivamente, hay una opción porque bueno, hay una plataforma también ciudadana y en eso coincidimos. Nosotros empezamos como plataforma ciudadana. Ciudadanos por Arcos, y Ciudadanos por Arcos, exactamente. Y, que no tiene nada que ver con el ciudadano de no. Albert Rivera. No tiene nada que ver. Estaría bueno también como se presentó Albert Rivera en todas las municipales en 2015, porque todas las candidaturas prácticamente se apoyaron en el personalismo y en la figura de Albert Rivera. No tenemos nosotros el Albert Rivera de Arcos, no lo tenemos. Tenemos en este caso a Antonio Saborido y la verdad es que bueno, pues un acuerdo porque vimos la posibilidad de que había inquietudes y había incluso en varias presentaciones que habíamos realizado de la plataforma aquí en Villamartín, incluso hicimos otra en Ubrique y la verdad es que había una preocupación porque esos miembros de esa plataforma ciudadana se preocuparon por saber por dónde respiraba, ¿no? Andalucía por sí. Y lo cierto es que bueno, pues a base de contactar, de hablar y de alguna conversación, pues coincidieron en algunos puntos y hemos firmado un acuerdo de colaboración y en estos momentos pues Ciudadanos por Arco, por ejemplo, pues, con Andalucía por sí tiene un acuerdo de colaboración y de momento estamos allí también representados por esta plataforma. Lo dijisteis en el día de la presentación, entiendo que será así, no es un proyecto personalista, no es un proyecto cerrado. Estáis abiertos a todo el mundo. Efectivamente, incluso puede haber gente que llegue a Ciudadanos por Arco y adherirse a este proyecto por Ciudadanos por Arco y gente que llegue a través de Andalucía por sí, ¿no? Y también unirse al proyecto. Para nosotros, entiendo que será confluir toda la gente que... Claro, mira, la idea es muy trabajosa, porque la idea es trabajosa, es complicada, pero es algo que demandaba la sociedad, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de la implantación, ¿no? Nosotros lo que hacemos es nombrar gestoras. No es el caso de Arco porque hemos firmado un acuerdo con ellos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que entendemos que si hay muchos adheridos en una localidad,
pues nos ponemos en contacto con ellos por si quieren formar parte de una gestora. Lo que hacemos es que la coordinadora, nosotros digamos que empezamos desde abajo, es decir, nos recorrimos prácticamente toda Andalucía presentando la propuesta de Andalucía por sí, con una necesidad, con un manifiesto simplemente, es decir, la necesidad de que Andalucía tuviera un instrumento político netamente andaluz, la reforma de las instituciones, en el marco territorial español queremos que es importante que Andalucía cuente como la que más y no precisamente como viene siendo en el vagón de cola, ¿no? Entonces, nosotros la intención era un manifiesto, llevarlo a cabo. ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues que con esas personas se hizo un congreso y digamos que se aprobaron unos estatutos, se aprobó la declaración política y a partir de ahí el órgano que había surgido, digamos, de las bases, lo que hace el órgano es devolverlo otra vez, es decir, devolverle la pelota, digamos, a esas bases para que localmente podamos establecernos. Nosotros desde la coordinadora no podemos estar en todos los... Somos el único órgano, digamos, nombrado oficialmente por las bases. Sí, porque, lo que hacemos... hicisteis un proceso, por eso yo decía que es un proceso abierto, porque hicisteis un proceso abierto de totalmente participado. De que te presentaste a coordinador y si los compañeros de la plataforma hubieran dicho otra candidatura, pues no hubiera sido el caso, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos por estatuto, que es lo mismo que pasa... Yo me presento con un equipo porque es normal que tenga un equipo de trabajo en el que yo tengo que nombrar, por ejemplo, uno por cada provincia, ¿no? Dentro de los 11 que yo nombro, son uno de cada provincia tiene que haber. Y luego, posteriormente, el resto de la coordinadora hasta 21 son elegidos en abierta, es decir, que cualquiera se puede presentar porque quiere formar parte de esa coordinadora. Y a nivel local hacemos lo mismo. Lo que ocurre es que el proceso de transición lo nombramos gestoras, claro. Es decir, la coordinadora no puede estar en Sevilla, en Arco y Villamartín a la vez. Entonces nosotros somos 21, pero no podemos estar en todas las localidades implantando. ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues dentro de esas personas que se han adherido, pues elegimos pues a los que se muestran con intención de dar los pasos para que ese partido se constituya de forma local. Y lo que hacemos es, bueno, pues que si hay mucha gente que quiere, pues evidentemente entramos en elecciones, elegimos un grupito y luego el resto hasta completar la gestora, pues lo hacemos también en abiertas, ¿no? En una especie de primaria o llámalo como quiera. Y luego, pues una vez que se alcanzan unos objetivos, tanto de militancia como de detectar problemas que hay en la localidad, tanto sociales como de todo tipo, ¿no? Pues a partir de ahí presentan el proyecto, los colectivos de la ciudad, tienen repercusión en redes y a partir de ahí, pues digamos que cuando consiguen esos objetivos, pues piden o solicitan a la coordinadora hacer, digamos, un proceso ya de establecimiento de la asamblea local y eligen un órgano. Y eso prácticamente ya pues, lo han hecho en varias localidades, como por ejemplo en Motril, ya lo hemos hecho en Motril, lo hemos hecho en San Fernando, próximamente va a ser en Constantina, en Sevilla, en el Puerto Santa María, ha salido en Puerto Real, lo hemos hecho en Paterna, lo hemos hecho en Barbate. Es decir que la maquinaria se ha puesto en marcha con muchas gestoras y ahora están dando los frutos de aquellos que empezaron y que se han convertido en coordinadoras locales. Entiendo que aquí en la sierra los que seguirán en primer lugar ese camino será, por ejemplo, Villamartín, donde tenéis una implantación fuerte. Claro, por el transcurso normal de los acontecimientos, claro, de los actos, será una de las primeras coordinadoras. Yo me imagino que Villamartín, por ejemplo, Setenil, que también tiene su gestora también nombrada desde antes del mes de agosto. Yo calculo que sí, que incluso Prado también saldrá adelante. Creo que sí, que en la sierra no va a haber problemas, en la sierra estaremos presentes. Aquí rasca y el andalucismo se respira. Tenéis esa sensación, ¿no? Que sí, en esta zona sí hay ese hueco, al igual que en la provincia de Cádiz siempre ha tenido una fuerza un poco mayor, junto a la de Sevilla, por ejemplo. Sí, las opciones andalucistas que en otros puntos de sí, nosotros cuando tú llegas a un sitio se respira, ¿no? Hay sitios, por ejemplo, que se nota. Cádiz, la provincia de Cádiz, tiene ese sello, igual que, por ejemplo, en Sevilla. En Huelva también hay algo y en el resto prácticamente también. Y el falso mito de Almería. Es decir, que Almería, que no. Yo te digo que la presencia la tenemos prácticamente en todo el territorio andaluz y esperamos que presentar muchas coordinadoras, porque bueno, yo creo que es un proyecto necesario y el hueco político existe, porque lo hemos visto, ¿no? Recientemente y lo que viene y lo que se avecina. Nosotros que formamos parte, por ejemplo, de la plataforma del 4 de diciembre, lo hablamos y la postura nuestra es que más que conmemorar fechas en el andalucismo, ¿no? Que estamos muy acostumbrados
si el 28 de febrero, que si el 4 de diciembre, ahora que por ejemplo nosotros incluso hemos propuesto que se respete la memoria histórica andaluza con la Asamblea de Ronda del 18, ¿no? En la que incluso sale el lema Andalucía por sí, para España y la humanidad, surge de allí, de la Asamblea de Ronda. Y nosotros queremos que se respete la historia y el patrimonio histórico de Andalucía, que no haya una capa de arena que se le echa encima para que no tenemos una historia realmente como nacionalidad histórica cuando realmente existe. Otra cosa es que continuamente se intente tapar o intente ocultar, ¿no? Que no se llegue a la gente, o no se llegue en la educación, no se llegue a tener ese espíritu, porque bueno, hemos visto que Susana Díaz ha tenido más interés en estar en Madrid y ahora de pasada, bueno, pues de segundo plato no es que se queda en Andalucía porque ha perdido una primaria. Los presupuestos generales del Estado, ¿no? Ahora se habla otra vez de los presupuestos generales del Estado, en 2018 otra vez los vascos pidiendo, ¿no? No hay acuerdo, no sé de dónde sacan el acuerdo y están apretando. Y lo cierto es que nos encontramos con la falta de infraestructuras en Andalucía, pues precisamente para poner facilidades para que el tejido empresarial crezca y sobre todo que se disminuya el paro y los problemas sociales que hay. Que al final es lo que importa. Efectivamente. ¿Percibís que ahora hay una idea de, bueno, de cierta forma representáis el nacionalismo andaluz, de extrapolar el nacionalismo andaluz, lo que podría ser si tomara fuerza a que fuera algo parecido a lo que está sucediendo en Cataluña, que es cierto que genera mucho rechazo entre el ciudadano? ¿Consideráis que se quiere extrapolar un poco, que se quiere igualar, no, que puede ser esa la estrategia en caso de que tomarais fuerza? No, mira, aquí hay dos asuntos. El nacionalismo andaluz no tiene absolutamente nada que ver con otro nacionalismo. El nacionalismo andaluz es un nacionalismo que no es excluyente. Es decir, nosotros tratamos de explicarlo mucho. Pero claro, cuando se ha tapado tanto la historia de Andalucía, no se ha querido saber nada. De hecho, en ese tema que decía Andalucía por sí, para España y la humanidad. Para España y la humanidad. Eso fue es un lema de 1918 muy desconocido por la gente. No decía sin España. No se habla de eso. Nunca ha sido un nacionalismo excluyente. El nacionalismo andaluz es un nacionalismo universal y humano. Es decir, el nacionalismo andaluz siempre ha sido de respeto, es decir, de siempre, con todos los pueblos. Entonces, nosotros hemos sido un pueblo que hemos acogido desde los inicios en esta tierra, del hombre andando por Andalucía, ¿no? Es decir, que esto no es... El nacionalismo andaluz no se parece en nada a cualquier tipo de exclusión, para nada. Siempre ha sido la defensa de unos valores y nunca Andalucía se ha mostrado... No existe. Nosotros queremos... más bien de eso que decíamos de... Nosotros venimos a construir... Ahora se están negociando los presupuestos y al final esto terminará con un plan de empleo especial para una comunidad que tiene un 6% de paro, para la que tiene casi un 30% no caerá nada. Para que lo entendamos, el PSA, con Rojas Marcos a la cabeza, cuando tiene representación en los inicios, aquellos estatutos de autonomía de Andalucía, cuando tiene oportunidad con 5 diputados de decir, aquí está Andalucía, a Andalucía, que se debe tirar a la calle el 4 de diciembre, a Andalucía sale adelante, Andalucía sale su autonomía adelante, y después de haberla hecho pasar por un referéndum lamentable y engorroso, consigue su autonomía como nacionalidad histórica. Eso lo consiguen 5 diputados. Exigiendo el 151. Correcto, pero eso hay representación andaluza, con obediencia exclusiva andaluza, 5 diputados. En 2017, el PNV, con 5 diputados, Canarias con 2 diputados, porque está Nueva Canarias y Coalición Canaria, han conseguido inversiones para su tierra. La que no se ha conseguido para Andalucía. Andalucía pone unos 62 o 61 diputados en el Congreso de los Diputados. Y ninguno de los que están allí están representando verdaderamente los intereses de Andalucía, están representando los intereses de su partido. Entonces, ¿existe el hueco? Sí. ¿Debería existir una voz andaluza en el Congreso de los Diputados? Sí. ¿Pues para qué? Pues para que se respete a Algeciras como puerto importante, para que, por ejemplo, los productos andaluces lleguen como tienen que llegar a los sitios y que se desarrolle un sector secundario a partir de ese sector primario que tenemos, que es la agricultura. Pues para que la sanidad se respete, para que no se privatice como lo están haciendo, para que la educación no esté en las caracolas,
pues para que se respete nuestra historia, para que Doñana no sea un depósito de gas y que se respete nuestro entorno natural, nuestro medio ambiente, y sobre todo para que los andaluces podamos decir que en un marco territorial nuevo y una posible reforma de la Constitución, pues que Andalucía cuente de la misma forma que los catalanes, de la misma forma que los madrileños, de la misma forma que los valencianos. Y de igual forma que está machacando a ese nacionalismo catalán, ¿no? Pues se están machacando, ellos mismos se están pegando tiros en los pies. Nadie discute, nadie habla del nacionalismo español centralista de Albert Rivera, ni el centralismo español de Mariano Rajoy, de Soraya, en fin, que también existe un centralismo y una necesidad de obviar el estado de autonomía que existe y se está convirtiendo pues en un centralismo. Desde Madrid se impone y el resto callado y pongamos encima las banderas españolas en el balcón, ¿no? Eso es un poco... Siempre se habla de la parte del pastel que te corresponde o que no. ¿El nacionalismo andaluz pretende que por lo menos el pastel se reparta igual o siempre, porque hay la sensación de que los repartos no hemos escapado muy bien, somos el niño de la clase que como no protesta, como se calla, pues al final... El que menos, prácticamente el que menos inversión por habitante, ¿no? Lo digo otra vez, es hablamos de deuda histórica que se pagó con solares. Eso sí que también es lamentable, es decir, que ¿quién gobierna? Pues el PSOE, pues ahora como el gobierno autonómico es socialista, pues admitimos una deuda histórica que nos debían, pues la pagamos en solares. Y habría que estudiar qué es lo que ha pasado con esos solares, qué es lo que... Porque al fin y al cabo eso tiene un gasto de mantenimiento. Y además se habla de sobrevalorado, no sé si sería o no sería, habría que meterse. Bueno, cuando te lo entregan, si cuando te lo entregan estamos en plena burbuja inmobiliaria y te venden un solar por lo que no es y a precio de aquel momento, pues evidentemente imagínate el valor que tiene ahora. Se decía entonces, los autónomos, los que, oye, este año me aceptarán que yo lleve la macetita que tengo yo en mi casa, mira, los impuestos te los voy a pagar este año en tierra, ¿no? Igual que lo ha pagado Andalucía en solares, ¿no? No, eso no iba a colar. Y quedó tapado, al contrario. Y se quedó totalmente tapado, es decir, una reivindicación que venía se exigiendo desde el gobierno andaluz y de forma fuerte y que después se diluyera de la forma que se diluyó con Zapatero, ¿no? O sea, porque en realidad los andaluces no saben qué es la deuda histórica, por qué existía esa deuda histórica, siempre se ha dicho la deuda histórica. En el fondo es una falta de inversiones que ha habido a lo largo del año. Te voy a decir otra. Tiene en cuenta el número de siguiendo habitantes, esa línea, el Estatuto de Autonomía, cuando se pone, hace prácticamente ya 11 años, cuando se pone en marcha, hay un capítulo que se habla que en los próximos, creo recordar que eran entre 5 y 10 años, se va a hacer unas inversiones en Andalucía para poner en marcha ese Estatuto de Autonomía de X millones. El Estatuto de Autonomía no se ha cumplido. Las inversiones que correspondían, incluso por habitante, es una disposición adicional, creo que es la segunda o la tercera. Vamos, ya tenemos otra deuda histórica. Efectivamente, no se ha cumplido. Es decir, aquí se corrió mucho con un Estatuto de Autonomía para igualarlo al tema de Cataluña que exigía. Fue un momento, yo creo que todos los momentos tienen sus circunstancias especiales que explican por qué pasan las cosas, y en ese momento Cataluña estaba con su Estatuto de Autonomía en pleno reforma. Creo recordar que Andalucía se puso también guerrera en ese sentido y la reforma del estatuto para ir acorde a los demás y tal. Y lo cierto es que en esa disposición se habla de que tiene que venir una inversión grande para poner en marcha, quiero recordar que eran 1000 y pico de millones de euros, y esas inversiones para poner en marcha el estatuto, no solamente para poner en marcha, sino para que se cumpliera ese estatuto de autonomía, no se han hecho. No se han hecho. Es decir, que nuevamente vamos a contrapié, es decir, pero de forma descarada. Y eso pasa porque no hay una representación en instituciones importantes como el Congreso de los Diputados. Además de no contar con una representación propia, que al final es una decisión que han tomado los andaluces en las urnas, ha podido perjudicar también el hecho de mimar a las comunidades menos pobladas, y en el fondo con las leyes electorales parece que se han castigado a las más pobladas como esta. O sea, contar con el 20% de la población nacional es andaluza, y al final se ha intentado decir, bueno, pues mira, para que no haya una sobrerepresentación de los que son muchos, vamos a hacer una sobrerepresentación casi de los que son pocos. Vengo a decir, el Partido Andalucista se ha encontrado en algunos momentos con que 200.000 votos no son un diputado, cuando en otras tierras
20.000 votos es un diputado. Eso también puede estar en parte de nuestros problemas de los que estamos hablando en Andalucía. Ahora parece que es el momento de cambiarla. Algunos se están poniendo Sí, claro, algunos están hablando ya incluso de la reforma electoral y tal. Nosotros, evidentemente, creo que sí que sería importante. De todas maneras, son varias cosas importantes ahora mismo para que Andalucía cuente, ¿no? Y esa es una de ellas. La financiación, que tanto se habla. ¿Cuánto se recauda de IVA aquí en Andalucía, ¿no? Yo creo que la autonomía yo la llamaría la colonia española. No es la joya de la corona, es la colonia de la corona. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque Andalucía lo que forma a la gente. Andalucía tiene muchos titulados, muchos estudios superiores que sirven pues de mano de obra en zonas desarrolladas. Llámese Cataluña, llámese Valencia, llámese País Vasco. O sea, exportamos capital humano. Y luego somos productores. Es decir, aquí no somos transformadores de esa misma materia prima que tenemos. Y nos interesa. El corredor mediterráneo que se acabe en Murcia o se acabe en Valencia. Y fomentamos un puerto en Valencia, pero no se fomenta el puerto de Algeciras. El corredor mediterráneo muere ahí. Entonces, una inversión por ejemplo, que se necesita de 1.000 y pico de millones de euros, si te lo están pagando año a año, 25, y encima no se invierte, esa obra no va a terminar jamás. Entonces, Andalucía da la impresión que no cuenta. No interesa. Interesa que ese personal que se forma, que luego tire para arriba. Y que esas naranjas que tenéis aquí, pues sirva para ponerle luego la naranja de los barrios, ponerle una pegatina y que sea naranja valenciana, que el aceite se termine exportando, muchas aceitunas para afuera, que lo transformen en otro sitio, lo envasen. Es un poco lamentable la situación, y esa situación tiene que cambiar, y la mentalidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque yo creo que con la fuerza de que la gente vea que es una opción el tener un partido que te defienda de ese tipo de historia, y que defienda la inversión en Andalucía y que defienda un marco territorial con respeto y al mismo nivel que el resto, pidiendo igualdad con respecto a los demás, que un ciudadano catalán no tenga mayor importancia que un andaluz. Y no con esto que estamos hablando de diferenciaciones, simplemente estamos hablando de que se nos tenga en cuenta y que se nos respete. Esa es la idea, es la intención de Andalucía por sí, y esa es nuestra lucha. Y sobre todo luchamos porque lo que no queremos es pues tener que emigrar para poder vivir, ¿no? Y la preocupación nuestra, ya sabemos que a lo mejor nosotros no lo vamos a vivir, los que estamos ahora mismo en el partido a lo mejor no, pero a lo mejor con esta semilla que hemos puesto en Andalucía por sí ahora, quién sabe si dentro de unos años hay alguien que coge y empuja y evita, por ejemplo, pues que los hijos que tenemos, y que tú también tienes una niña pequeña, no tenga que marcharse fuera para buscar trabajo, ¿no? Hemos comprado esa idea de la tierra subsidiada, de la tierra pobre. ¿Es esa la realidad de Andalucía? ¿Hay forma de que esa no sea en caso de que lo sea? A nosotros nos cansa mucho los tópicos. Ahora, por ejemplo, que si la peste, que si la forma de hablar. Ya últimamente es hasta incluso dentro de los andaluces, ya lo tengo que decir. Un cordobés dice que en Cádiz no trabajamos y esas cosas. Un propio cordobés. Sí, pero porque ese hombre no conoce la realidad de Cádiz, ni conoce la realidad de los que se levantan por la mañana para trabajar. Es decir, no tiene ni puñetera idea, y perdona que hable mal, no tiene ni idea. Claro. Me pregunto yo si mi autónomo y sobre todo porque se paga menos que en el norte. No, los impuestos que hemos pagado ahora los autónomos, ¿no? Que no vea el medenero como dice que la cuesta que no vaya. Pagamos menos, ¿no? Si generas tu actividad como autónomo en una zona industrializada, más rica, a lo mejor tienes una televisión en el norte y hay más publicidad, y resulta que los que más o menos medio llevamos al final somos los que no pagamos, estamos subsidiados. Es que el tópico de que estamos todos los días de risa y de cachondeo, yo de verdad que no he visto yo. Ayer estuve en Isla Cristina y en la zona de Ayamonte, y la verdad es que no me he encontrado yo el carnaval a las 12 de la mañana ni a las 11 de la mañana. Eso empezará más tarde. Encontrar unos cuantos volviendo, no yéndose a trabajar, sino volviendo. Entonces, a esa hora, ¿no? Después de toda la noche faenando. Es que eso sí nos encontramos mucho. Claro, es decir que y aquí en la Sierra jornaleros tampoco. Es que parece que nosotros aquí vivimos del aire. Es decir, estamos hablando de que hay 8 millones de andaluces, una población importante, que estamos todo el día de cachondeo o en la barra de un bar, y eso no es así. Es que no es así.
Hay mucha gente trabajando y son muy corrientes algunas veces con unas condiciones laborales que ya quisiera yo ver a este empresario de Córdoba trabajar en esas condiciones, ¿no? Lo ponía yo en Barbate o lo ponía yo aquí en la sierra a trabajar en el campo, es decir que... Unas cuantas horas de soleta al sol Sí, en verano. o que pase el ratito que pasa mucha gente porque no encuentra trabajo, se lleva toda la mañana buscando trabajo de un sitio a otro. Es decir, que eso de que no, no. Y luego él viene del sector aeronáutico y ahora mismo creo que Cádiz está a la vanguardia. Es decir, pegarse esa vacilada, yo creo que es desconocimiento y el hombre... No sé, yo creo que... Hasta en espera tenemos una industria aeronáutica fuerte. Como esto, cada uno, eso de la libertad de expresión está muy bien, cada uno puede expresarse, pero caer en el tópico creo que es un error. Y ni los andaluces estamos hablando un mal castellano, que hablamos un magnífico andaluz. Nos ven en el Falla a las 3 de la mañana durante un mes y dicen, lo que no sabes es que muchos de los que están montados en el Falla a las 8 están en el... Claro, pero luego en el trabajo, como relacionan que luego, que si la Semana que... Santa... Que Semana Santa también tienen ellos, es decir, ellos y desde Peñaperra para arriba, que tienen una Semana Blanca. Es decir, que con todas las protestas catalanes se ha puesto también de manifiesto que decía, esto es cuando trabajan, porque es que están todo el día protestando en la Pero calle. es que no sé qué. Andalucía es muy grande y las fiestas de cada una de las localidades, ¿qué culpa tenemos nosotros que luego le quieran poner marca España a nuestras fiestas? Para vender turismo, por ejemplo. Es decir, que no. Yo lo pondría, yo estuve de casetero mucho tiempo. Yo lo pondría conmigo, a este de Córdoba lo llevaría conmigo de casetero. La semana que te pega, porque son 4 o 5 días de turnos que son horribles. Y lo llevaba. Fíjate. O lo ponía a trabajar con gente que conozco, que se recorre muchas ferias montando. Los tickets de parking en una feria. Al final somos eso, los andaluces. Intentamos estudiar, trabajar, tirar para adelante, pero al final... ¿Y cuántas copas ponemos para pagarse las carreras? A eso, trabajar, no somos gente... En fin, es que podemos hablar mucho de cuántas vueltas se dan para poder llevar un sueldo, o ya no un sueldo, sino poder comer ese día o ir tirando para adelante, porque hay gente que realmente lo pasa mal. A nosotros eso nos preocupa también. De hecho, no me ha sacado el tema, pero te lo voy a decir. En Andalucía por sí, cuando nos surgimos, una de las cuestiones que nos preocupaban es precisamente el empleo. Estáis además con iniciativas de la pobreza energética. Exactamente, eso te voy a estáis decir. con iniciativas, lo de la renta básica que ahora... La renta básica que se va a poner en marcha, que eso yo creo que fue una cosa que defendió, creo recordar que el Partido Andalucista, la renta social básica, Sí, la defendió el en Partido las Andalucista. últimas Ahora elecciones creo que, era el caballo de batalla del Partido Andalucista. creo que el partido, la renta social creo que básica. ahora el gobierno incluso lo va a poner en marcha. Nosotros ahora estamos en proceso de que se apruebe, hemos llegado al Parlamento, ya se admitió trámite esa iniciativa contra la pobreza energética para que a ningún andaluz se le corte la luz por cuestiones económicas, no poder pagar el recibo. Es una ley que pretende que los ayuntamientos, que son realmente quienes al final reciben al ciudadano y tienen esos problemas para, desde los asuntos sociales, bienestar social, pagar esas facturas o echarle un cable a un ciudadano. Lo cierto es que nosotros lo que pretendemos es que esa información llegue entre las administraciones, se pongan de acuerdo con las eléctricas para que no se corte la luz. Y como además ya el gobierno en Madrid ha decidido poner una partida para evitar ese tipo de cortes de suministro, pues nosotros, viendo que ya no supone un problema económico para Andalucía ni para los ayuntamientos, pues evidentemente queremos que Andalucía cuente con esa ley, igual que Galicia, que la aprobó en diciembre, o como por ejemplo Aragón, que es la que nosotros hemos seguido y la que hemos prácticamente copiado literal, porque en Aragón lo bueno que tiene es que todos los partidos políticos representados en Aragón, en la Cámara, se pusieron de acuerdo. Creo que la iniciativa inicial de Podemos fueron, me parece que son 50 enmiendas, con lo cual yo creo que si Aragón la tiene, Galicia la tiene, cuando hablamos que Andalucía tiene un 40% de una población en riesgo de exclusión social, una pobreza que se ve, que se palpa en muchos sitios, y vemos el desempleo por encima del 25%, también pues, necesita esta tierra. Creo que es una ley muy necesaria, ¿no? Y en eso estamos ahora, ¿no? Ahora estamos buscando, bueno, pues hemos empezado por los grupos parlamentarios, hemos pedido ayuda a los ayuntamientos para que se manifiesten, y hablo de los ayuntamientos que aprobaron los promotores, son 34 ayuntamientos inicialmente, y esos 34 ayuntamientos pues están mostrando, después de haber aprobado en su pleno esa iniciativa, están ahora
con reuniones que están manteniendo con nosotros, pues su apoyo para que esta ley salga adelante, Salga porque adelante. además son los ayuntamientos los más perjudicados, entre comillas, porque son los que tienen al final y al cabo Al vecino en la puerta. al vecino en la puerta diciendo que no puede pagar la luz. Es lógico. Entonces creemos que es un parche, que no deja de ser un parche, evidentemente, porque lo que aquí se necesita es trabajo, aquí se Y necesita que cada cambiar uno el se pague, sistema cada uno se productivo. pague su luz y... Pero lo importante es que, ya que esas medidas desde el gobierno andaluz y desde el gobierno del Estado no están llegando, ni se están poniendo medios, y lo están soportando con los planes parche de empleo, con que vemos a la gente con 6 meses de trabajo en los ayuntamientos, pues que, mira, por lo menos que no se corte la luz, ¿no? a la familia. Pues sí. Aquí lo que se necesita es otra cosa. Joaquín, nos hemos quedado sin tiempo. Un placer haberte recibido. Esperamos que, bueno, estaremos comentando cómo seguís adelante con vuestro proceso de presencia en la zona de la sierra. Ya sabemos que vais a estar en algunas de las municipales. Poco a poco entendemos que se irá clarificando en cuántos pueblos finalmente sí y en cuántos pueblos finalmente no. ¿En las autonómicas también os planteáis estar o es algo que se tiene que decidir? Nosotros ya veremos cómo va avanzando. De momento, la que queda un poquito todavía con tiempo y que se puede acudir serán las municipales. Posteriormente, bueno, pues si hay alguna antes, pues puede que vayamos. Por si las autonómicas Pero son ya antes, tendremos no que se sabe ver, cuándo van a ser. cómo va el tema, y yo creo que de momento no creo que haya adelanto Electoral, ¿no? No creo que haya adelanto electoral. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros siempre. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más protagonistas en Pueblo Abierto.